hasta Venecia. Buen día, niños. Hola, Norato. Hola, Dana. Hola, profe. ¿Cómo van? ¿Ya está su última clase? Ah, bueno, también la mía. Bueno, niños, entonces ya tenemos unos 3 minuticos y ya damos comienzo. ¿Les doy los reportados de bioquímica? Bueno, mientras van ingresando los demás. Entonces, por acá, 11.2. 10.2, 10.3, 10.3 bioquímica. Acá la tengo. Entonces está Juliet, Dana, Norato, Brian y ya. No entiendo. Eso es pura mentira. Ah, entonces no me creen. Entonces, ¿para qué les voy a decir eso? Esos son los que no perdimos, era. Bueno, que no vamos perdiendo. Bueno, de bioquímica fueron poquitos, fueron 20. Entonces está, no mentiras, solamente fueron 3 personas. Fue Albarrací, Mazonas y Pinilla. Entonces, recuerden las notas que teníamos de bioquímica. Estaba el mapa conceptual de mutaciones, estaba la prueba inicial de síntesis de proteínas y también estaba el cuestionario de síntesis evolutiva moderna, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, niños? De hecho, no reporté a todos, porque sé que pueden tener mejores notas en lo que queda del periodo, ¿listo? Pero hay algunos que sí la llevan muy al ras, entonces no confiarse, ¿listo? Entonces les voy a ir compartiendo lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, niños. Entonces, vamos a dar inicio. En la clase anterior nosotros veíamos el video del documental Cosmos, el capítulo denominado Evolución molécula a molécula. Entonces, en primera medida nos hablaban de los perritos, cuál es su origen, que habían evolucionado del lobo cuando el lobo tuvo unos ciertos cambios a nivel interno que provocó que se acercaran más a las personas y nosotros seguimos realizando esos cruces, de modo que realizamos una evolución selectiva. Bien, ahora, más adelante les contaban cómo probablemente se dan las mutaciones, entonces para eso nos hablaban de los ositos, el osito de color claro y el osito de color oscuro, que se daba en un ambiente del Ártico. Entonces decíamos, hay que el osito de color blanco, que en primera medida era descendiente de un osito de piel oscura,
pues tuvo mayores ventajas y así adquiría su alimento con mayor facilidad. Y al adquirir el alimento con mayor facilidad, le traía grandes beneficios a nivel de supervivencia, porque se logró adaptar al ambiente en el que se encontraba. Y pues en la siguiente generación, pues simplemente íbamos a apreciar más osos de color blanco y así sucesivamente, hasta que eh, el genotipo que da la característica del color oscuro, pues se iba a perder con el paso de los años. También nos mencionaban el hecho de que con algunos años, con lo que es el descongelamiento de los polos, pues se va a dar el mismo proceso, pero en sentido contrario. Es decir, que en algún momento se va a dar la mutación para que se genere un osito de color oscuro. Y ese osito pues va a sobrevivir más en el ambiente porque ya no habría hielo, ya no habría nieve. Entonces vaya a tener una nueva probabilidad y va a originar tal vez una nueva especie. Pues eso lo sabremos al cabo de unos años, si es que se sigue contaminando de esa manera y produciéndose el descongelamiento de los polos. Bien, más adelante les hablaban o hacían referencia al árbol de la vida. Entonces, que el árbol de la vida, en las ramas estaba la especie más ancestral, que de cierta manera es el pariente de todas las especies que hay en la actualidad. Y eso incorpora a todos los seres vivos que nosotros podemos apreciar. Entonces nosotros, de alguna manera, pues estamos emparentados con todos los seres que hay sobre la naturaleza. Entonces nosotros somos familiares de los árboles, nosotros somos familiares de las bacterias, nosotros somos familiares de los perros, es decir, de todos, porque la teoría o la hipótesis establece que todos provenimos de un primer organismo y que ese primer organismo pues se desarrolló de diferentes maneras hasta darse la biodiversidad que nosotros apreciamos hoy en día. ¿Listo? Eso en resumidas cuentas era lo que decía el video. ¿Qué pasó, Julie? Bien, entonces vamos a continuar con eso que yo les decía, que es el árbol de la vida y que quién es el encargado de establecer ese árbol genealógico de todas las especies. Pues yo ya les decía el nombre. La, la, mm, la rama de la biología que se encarga de hacer ese proceso se llama la filogenética. Y ya cuando lo vemos relacionado con la clasificación de los seres vivos, pues le vamos a llamar sistemática filogenética. Ese es el término que se le da y que en sí es lo que hace la sistemática filogenética, establecer los grados de parentesco a nivel morfológico, fisiológico, genético de una especie con otra y formar esos arbolitos. ¿Listo? El árbol de la vida, es decir, la filogenia. Bien, entonces para empezar, vamos a definir qué es eso de sistemática y ya hablar propiamente luego de la sistemática filogenética. Sistemática, en términos resumidos, clasificación jerárquica de organismos. ¿Y cómo se logra esa clasificación jerárquica de organismos? Pues se logra a partir de unas categorías taxonómicas. ¿Y cuáles son esas categorías taxonómicas? Pues acá las tenemos. ¿Listo? Las que les estoy señalando este primer esquema. Esas categorías taxonómicas vienen desde lo más específico a lo más general y la unidad básica se establece que es la especie, aunque en unas nuevas clasificaciones taxonómicas se mencionan subespecies, ¿listo? Entonces ya no sería la especie la categoría más básica de esa clasificación. Sin embargo, pues vamos a utilizar esa definición, ¿listo? Especie es la unidad básica del sistema de clasificación taxonómica. Bien, como tal, ¿hay cuántas categorías taxonómicas? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías taxonómicas. Bien, y cada categoría taxonómica va a ser más amplia que la anterior. ¿Y
¿de qué manera se organiza? Entonces, por acá tenemos la especie. De la especie, varias especies que tienen muchas semejanzas, se establece un género. Cuando hay géneros semejantes, se establece una familia. Cuando se agrupan, familias semejantes, se establece un orden. Cuando varios órdenes se asemejan, se establece una clase. Cuando varias clases tienen un grado de parentesco, se agrupan en un filo o división. Cuando varios filos o divisiones se agrupan, se obtienen los reinos. ¿Listo? Un reino. Y la unión de varios reinos da como origen el dominio. ¿Listo? Entonces, cualquier especie que nosotros podamos observar, ya sea que ya se ha extinguido en anteriores épocas o eras geológicas de la Tierra, pues va a tener una clasificación taxonómica. ¿Y cómo nosotros sabemos la clasificación taxonómica? Pues sencillo, simplemente escribimos el nombre del animal. De hecho, tendríamos que poner el nombre científico del animal. Por ejemplo, si nosotros buscamos el perro, pues muy seguramente nos va a aparecer el nombre científico del perro. ¿Y cuál es el nombre científico del perro? Creo que lo veíamos el año pasado. ¿Nombre científico del perro? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Cómo se olvidan de rápido las cosas? El nombre científico del perro, les doy una pista. Empezaba con Canis lupus. listo. ¿Familiaris? Canis familiaris. ¿Listo? Porque Canis lupus hace referencia a otra especie diferente. Es que yo sé, es que Perroski. Es Canis familiaris. ¿Listo? Y el Canis familiaris es el nombre científico del perro. Y así con todos los organismos. Entonces, muy seguramente ustedes han ido a un zoológico o han ido, por ejemplo, al jardín botánico o muy seguramente fueron a Piscilago. Entonces, ahí, cuando nosotros estamos apreciando el animalito, pues viene una placa y en esa placa viene el nombre científico y de hecho, la mayoría de esos lugares trae la clasificación taxonómica. Entonces les dicen a qué familia pertenece, a qué orden, a qué género, a qué reino, en fin, todo eso se los dice la placa. ¿Listo? Profe, Dime. es que si le puedes dar ingreso a unas compañeras que están en sala, por favor. No, nadie está en sala. Bueno, entonces ya les digo que vuelvan a entrar. Sí, nadie está ahí. Bien. Entonces, a partir del nombre científico de las especies, pues nosotros podemos saber la clasificación taxonómica. Entonces, introducimos el nombre de cualquier especie en Google, nos aparece Wikipedia, abrimos Wikipedia y en la parte derecha, ahí les va a aparecer toda la clasificación taxonómica. ¿Listo? Entonces, si quieren, hacemos la búsqueda de alguna especie. Entonces, dígame en un animal. El primero que diga un animal. Y el nombre científico es Asinosis jubatus. Listo, entonces vamos a buscar el leopardo. Entonces ya les comparto la pantalla. ¿Y el nombre científico es Asinosis jubatus? ¿Del leopardo? Guepardo. Guepardo, pero debe ser del género pantera. Espere, ya miramos. Sí. Ay, espere que... Acá ya. Listo, entonces vamos y buscamos. Guepardo. Y este sería el nombre científico. Muy bien, Brian. Entonces, Acinonyx. Esperen la pronunciación. Acinonyx jubatus. Entonces, abrimos ahí Wikipedia. Entonces, acá aparece el dibujo del guepardo. Bajamos. Hombre, y miren, acá lo que aparece. El año pasado. Obviamente se me iba a olvidar la pronunciación. Listo. Entonces, miren, ahí ya tenemos la clasificación taxonómica. Y de hecho, de casi todos los organismos la encontramos ahí. Entonces, pertenece a la especie. El nombre científico vendría acá, Ajubatus. El primer nombre corresponde al género, Acinonyx. Pertenece a la subfamilia. De hecho, ahí aparecen subfamilias o infrafamilias. ¿Listo? O infracategorías, perdón. ¿Listo?
Entonces acá tenemos que pertenece a la subfamilia Felidae, a la familia Felidae. Acá pertenece al orden carnívora. Ya podemos saber que ahí estarían todos los carnívoros, los lobos, las hienas. Por acá observo el tigre. El oso pertenece a la clase mamalia, es decir, a los mamíferos. Entonces por acá estaría el ciervo, por acá estaría la ardillita, estaríamos nosotros, obviamente, estarían los ositos, estaría la ballena. Si nosotros seguimos, pues pertenece al filo de los cordados. Entonces ahí estaría el tigre, todos los que tienen columna vertebral. Y pertenece obviamente al reino animal. Y debido a que tiene células eucariotas, pertenece al dominio eucaria. Y ya, esa es la clasificación taxonómica. Y de todos los organismos está, pues obviamente que se han descubierto. Dígame en otro animal. Entonces por acá Norato averiguó el de qué. El de los hámster. Entonces los hámster pertenecen a la familia de los Crisetidae, pertenece al orden Rodentia, que hay varios tipos de roederos. La clase mamalia, obviamente está dentro de los mamíferos, filo cordado, y el reino animalia. Muy bien. ¿Listo? Entonces busquemos el delfín, que por acá lo decía Dana. Entonces, obviamente hay muchos tipos de delfín, muchas especies. Entonces, acá nos aparece, creo que la familia. Sí, la familia se llama Delfinidae. ¿Listo? Pertenece al orden de los Antidactyla. Ahí se encontraría la jirafa, este animal, ¿cómo es que se llama? Que es muy común en Estados Unidos. Creo que es un búfalo. No sé, me corrigen si estoy equivocado. Acá están las orcas. Creo que este es un jabalí, el camello, un ciervo. ¿Listo? Acá pertenece a la clase mamalia, el filo vertebrados, el filo cordata y el reino animalia. ¿Listo? Y si buscamos una flor, una plantica, el nombre de una plantica, ¿cómo hacemos para saber el nombre científico? Simplemente buscamos el nombre vulgar, por ejemplo, perro, y ahí ya nos aparece la... Entonces por acá me decían la orquídea primero y después el girasol, entonces busquemos la orquídea. Bien, orquídea es como tal la familia porque hay diferentes especies. ¿Listo? Entonces, pertenece a la familia orquídea, es del orden de los asparagales, o este nombre de acá, la clase Lilopsida. La división es lo mismo que filo, Magnolophyta, y estarían todas estas plantas, y pertenece al reino Plantae. ¿Listo? O el reino Planta. ¿Listo? Si vamos y buscamos el otro que me dijeron por acá, el cilantro, el girasol, el loto. Busquemos el cilantro, a ver cómo se llama el cilantro. Cilantro. El nombre científico es Cilantrum sativum. Entonces así lo deben pedir en el mercado. Me regala 500 de Coriandrum sativum. ¿Listo? La especie se llama de esa manera, el género, esa sí es la especie como tal. La tribu, de hecho, mire que aparece otra categoría taxonómica acá. La familia Apiaceae, orden de los apiales, clase Magnolocida. Entonces, esa es muy relacionada a la que me dijeron anteriormente, que era, creo que, ¿cuál era la que estábamos viendo de forma anterior? Niños, ¿recuerdan? La orquídea. La orquídea. Entonces, la orquídea y el cilantro están en la misma clase. Mírenlo acá. Y de hecho también deben estar en la misma división y pertenecen al mismo reino. Ya cuando cambiamos al orden, pues se separan. ¿Listo? Entonces, si se fijan, pues ahí está la clasificación taxonómica. Y eso es lo que nosotros utilizamos, o bueno,
las personas que se dedican a la filogenética, pues a la clasificación de los animales, no únicamente los animales, todos los seres vivos. Bien, entonces volvamos con la presentación. Listo. Entonces, ¿cómo es nuestra clasificación taxonómica? El ser humano. Entonces, acá vamos a tener nuestra clasificación. Entonces, ¿cómo se llama nuestra especie? ¿Cuál es el nombre actual de nuestra especie? Homo sapiens. Homo sapiens, pero ahí le falta una parte. Actualmente, ¿cómo nos llamamos? Actualmente hay que agregarle sapiens. Entonces somos los Homo sapiens sapiens. ¿Listo? Ese es el nombre científico de nuestra especie en la actualidad. El Homo sapiens, pues también es donde nosotros provenimos. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué tan cierto es de que somos descendientes directos del mono, que todas las veces les estoy recordando eso mismo, que no es de esa manera. Listo, entonces vamos a tener la especie Homo sapiens sapiens. Pertenecemos al género Homo. Entonces siempre el nombre científico, la primera palabra va a corresponder al género del que pertenece ese animal. ¿Listo? O cualquier ser vivo. Bien, entonces vamos a ver que acá nosotros somos la única especie que aún sobrevive perteneciente a ese género, pero hubo otras especies que pertenecieron de igual manera al Homo. ¿Y cuáles serían esas especies? ¿Me podrían dar el nombre de esas especies que aparecen ahí? Entonces por ahí, Dana, averiguó toda la clasificación taxonómica y mire todo lo que aparece, porque de hecho se crean subórdenes, se crean infraórdenes, supraórdenes, por ejemplo. Entonces acá está toda la clasificación. Listo, Homo sapiens sapiens. ¿Y cómo se llamarían nuestros descendientes más cercanos? Entonces por acá está este de acá. Y este recibe el nombre de Homo erectus. Este es el Homo erectus. Este por acá recibe el nombre de Homo habilis. Este que está pensativo, mire lo pensativo. Este recibe el nombre de Homo neandertal. Y de hecho, yo pude haber colocado más familiares de nosotros. ¿Listo? Que pertenecieron al mismo género. Estos ya se extinguieron. ¿Listo? Junto con los demás. ¿Listo? Este que veíamos era el Homo erectus, este que era el Homo habilis, este que era el Homo neandertal y este es el Homo sapiens. ¿Listo? En sí, ¿cómo ocurrió nuestra evolución? Pues este sí es el esquema que se debería mostrar, no directamente del mono. ¿Listo? Porque el mono y por ejemplo el último que aparece acá que es el Australopithecus, pues se separaron en alguna parte de la evolución. Entonces nosotros no somos descendientes directos del mono. ¿Listo? Tenemos un ancestro común, pero no descendientes directos. ¿Listo? Entonces, muchas veces nosotros encontramos la imagen de que el mono llega y se producen todas las evoluciones y llega hasta el ser humano. No fue tanto de esa manera, ¿listo? El chimpancé, pero el chimpancé no está en el mismo género, lo encontramos más arriba. Listo. Entonces, estaría el Australopithecus pasó al Homo habilis, el Homo habilis pasó al Homo erectus, este pasó al Homo sapiens neanderthalis, del Homo sapiens pasó al Homo sapiens sapiens, que seríamos nosotros. ¿Listo? Y este fue la línea evolutiva que se tuvo que haber dado. Es decir, nuestro linaje. Bien. Entonces vamos a continuar con nuestra clasificación taxonómica. Mire ese pensante ahí. Listo. Bien, vamos a pasar a los homínidos.
Entonces, en los homínidos ya vamos a encontrar, por ejemplo, acá, el que salía en la guerra de los simios, que acompañaba a, ¿cómo se llamaba el, el simio mayor? Bueno, el jefe de todos, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan, niños? Ay, se me fue el nombre. Mm, Ay, yo no me acuerdo. Bueno, era el de esa película. Entonces, este era el que lo acompañaba y allá estábamos hablando de la familia de los homínidos, ¿listo? Y ahí estarían los orangutanes y el género pertenece a Pongo. Así va a empezar el nombre de los orangutanes, ¿listo? Todas las especies que hay. ¿Este cuál sería? ¿Quién me da el nombre de ese? Ah, ¿cuál película? El de la La guerra foto de tuya los es simios, ¿se llama? Ese es el gorila. Muy bien. Entonces por acá tenemos los gorilas, que pertenece al género gorila. Bueno, con doble L. Listo. Por acá estaría el chimpancé, que pertenece al género pan. Es decir, que nosotros no estamos en el mismo género que los chimpancés. Ellos hacen parte de pan y nosotros hacemos parte de Homo. ¿Listo? Y por acá estamos nosotros, los Homo sapiens, sapiens. ¿Listo? Bien, entonces si seguimos escalando, vamos a encontrar el orden de los primates. Entonces ahí sí ya vamos a encontrar un montón de especies diferentes. Obviamente yo no les coloqué todas, me faltaría más de una pizarra para mostrarles todas las especies, por ejemplo, que hay en la misma familia de los homínidos. Entonces el orden de los primates estarían algunos de estos ejemplos. Estaría, por ejemplo, este, que es de los lemúridos, de la familia de los lemúridos. ¿Listo? Estaría la familia de los tarceros o tarcíos. Está la familia de los cerquipotecidos o los monos del viejo mundo. Se llaman de esa manera y obviamente nosotros encontraríamos acá. Bien, si seguimos en los mamíferos, pues en los mamíferos ya vamos a encontrar muchos más. ¿Qué especies son mamíferas? Pues la ballena, encontraríamos el tigre, la cebra, el antílope. ¿Qué otro es mamífero? La vaca, encontramos el caballo. Es decir, encontramos muchas especies que comparten la misma, pertenecen a la misma clase. ¿Listo? De los cordados, ahí sí que encontramos muchos más. Y por último, perteneceríamos al reino animal. Y pues obviamente ahí estarían todos los animales que han existido o que existen actualmente. Ah, sí, gracias, Norato. Entonces, César, se llamaba el chimpancé que era el líder. Entonces, el chimpancé, ese se la andaba un, con un orangután, y que era este. Y que a ese lo matan. Y también se lo pasaba con este y a este también lo matan. De hecho, lo estaban dando por ahí. Creo que hoy o ayer estaban dando eso. Listo. Entonces, por eso me acuerdo. Bien. Entonces, esa es la clasificación de nosotros. Y en eso consiste la sistemática. Entonces, simplemente clasificación jerárquica de los organismos. ¿Y a nosotros para qué nos sirve clasificar las especies? ¿Qué provecho le podremos sacar a eso? ¿Para qué nosotros clasificamos? Entonces, una cosa que nosotros podemos hacer con la clasificación, nosotros podemos determinar grados de parentesco de una especie a otra. Y con eso nosotros podemos saber qué especie o cuando encontremos nueva especie, a qué género, orden, clase, familia se encontraría. ¿Listo? De hecho, cada ratico se están encontrando nuevas especies. También nos serviría, por ejemplo, para conocer que, en el caso de las plantas, para conocer que supongamos que una planta genera una sustancia que puede utilizarse como analgésico. Entonces nosotros entraríamos a la clasificación, buscamos qué plantica sería la más semejante y muy probable esa otra planta va a generar la misma sustancia.
¿Listo? Entonces, eso tiene muchas aplicaciones diferentes y es muy útil, de hecho. Entonces, por acá también eso, muy bien, Norato, para conocer la evolución, eso es fundamental. Eso, la guerra del planeta de los simios se llama, Juliet. Listo, bien, niños. Entonces, ya está claro qué es la sistemática, cuáles son las categorías taxonómicas. Ah, me faltó algo. Cada categoría taxonómica lleva el nombre de taxón. Entonces, estos son taxones. Aunque se dice que el plural de taxones debe ser taxa. Pero bueno, eso es un término que aún se sigue manejando. ¿Listo? Entonces, las categorías taxonómicas, cada uno pertenece a un taxón. Entonces, encontramos el taxón de la clase, el taxón del reino, en fin. ¿Listo? Bien. ¿Qué es en sí, ahora sí, la sistemática filogenética? La sistemática filogenética es aquella que hace uso de los caracteres apomórficos o derivados. ¿Y que es un carácter amopomórfico? Un carácter amopomórfico son todas aquellas características novedosas dentro de la evolución y sus derivados son esas características que comparten varios individuos. Esas características apomórficas se utilizan para reconstruir las relaciones de común ancestría. Entonces, ¿qué ancestros debe tener una determinada especie? Y con eso, nosotros, pues, podremos agrupar taxones de acuerdo a dicho parentesco. Entonces, eso es lo que hace la sistemática filogenética. Entonces, tomar los caracteres, reconstruir la historia de esa especie, sus ancestros, sus descendientes, y los agrupa en taxones. Eso hace. En términos muy resumidos, obviamente. Entonces, ¿qué funciones cumple la sistemática filogenética? Primero, busca reconstruir las filogenias y los principios evolutivos con el fin de proponer clasificaciones. Entonces, es fundamental para entender la evolución. ¿Listo? Porque la evolución parte de eso. ¿Qué ancestros tuvo esa especie y qué descendientes originó? La otra, busca rescatar las relaciones genealógicas entre los taxones. Entonces, ¿qué relación taxonómica hay entre los miembros de una misma familia? ¿Qué relación taxonómica hay entre los miembros de la misma clase? Y así sucesivamente con el resto de los taxones. ¿Listo? Bien. Y la otra pretende descubrir las relaciones en común ancestría a partir de la evidencia en hecho. Entonces, eso hace parte también del estudio de la evolución. Ahora sí, llegamos a esta parte fundamental, que son los árboles filogenéticos, o también les podemos denominar cladogramas. Entonces, cuando ustedes les digan, a partir del siguiente árbol genealógico, a partir del siguiente cladograma, pues esos dos términos son análogos. Entonces, no se vayan a confundir en eso. Y de hecho, esto lo preguntan bastante en las pruebas que ustedes les hacen, ya sea el martes de prueba o ya sea en las pruebas a ver la interpretación de un cladograma. Obviamente no les van a pedir hacer, hágame el cladograma para tal cosa. No. Ahorita vamos a ver un ejercicio que podríamos implementar para eso, o de hecho la próxima clase, que tendríamos más tiempo. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué es un árbol filogenético? Es un diagrama que representa las relaciones evolutivas entre los organismos. Eso es claro. Bien, los árboles filogenéticos son hipótesis, no hechos definitivos. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, el árbol filogenético de unas determinadas especies. Sin embargo, eso se crea a partir de hipótesis, a partir de estudios, pero no está queriendo decir que es de esa manera, ¿listo? No son hechos definitivos. Siguiente, el patrón de ramificación de un árbol filogenético refleja cómo las especies u otros grupos evolucionaron a partir de una serie de ancestros comunes. Entonces ya vamos a ver cómo se interpretan los ancestros comunes. En los árboles filogenéticos, bueno, ahí dice solamente árboles, en los árboles, dos especies están tan relacionadas si tienen un ancestro común más reciente y menos relacionadas si tienen un ancestro común menos reciente. Listo.
Los árboles filogenéticos pueden dibujarse en varios estilos equivalentes. Rotar un árbol alrededor de sus puntos de ramificación no cambia la información que contiene. Ya vamos a ver qué tipos de cladogramas de árboles filogenéticos nosotros nos podemos encontrar. Entonces, esto es fundamental. Esto que les enfoqué ahí. ¿Qué son las partes que tendría como tal un cladograma? Entonces, ¿cuáles serían las partes? Entonces, acá tenemos un primer esquema y que nos dice el linaje ancestral. ¿Y el linaje qué es? ¿Qué se entiende por linaje? Linaje son los ancestros o descendientes de una determinada especie. Bien, ahora, de este linaje ancestral, nosotros vamos a encontrar una bifurcación o una separación. Entonces, esa separación es un evento de especiación. ¿Y qué es un evento de especiación? Que se generan especies diferentes. ¿Listo? ¿Es claro eso? Entonces, en los nodos, es decir, en los puntos que se interconectan, se dan nuevas especies. Listo, eso es claro. Ahora, el segundo esquema, este de acá. Entonces, en verde habla de la historia del linaje del B, es decir, todos los ancestros, todos los parientes que tuvo esa especie. Acá estaríamos hablando de la historia del linaje C, solamente esta partecita. Y la historia compartida entre B y C sería esto de acá, la línea punteada. Acá hay un evento de especiación, es decir, se genera la especie B, se genera la especie C. ¿Listo? Por acá hubo otro evento de especiación que dio formación a la especie A y por el otro lado, más adelante, habría la formación de la especie B y C. ¿Listo? Bien. En el tercero encontramos las siguientes partecitas, pues ya les mencionaba, la bifurcación, la intersección es un ancestro común. También le podemos denominar nodos. ¿Listo? Acá nos señalan en el recuadro azul un ancestro común para B y C. Y acá un único ancestro de C seguiría por acá. ¿Listo? Eso sería. Y esto también nosotros lo podemos encontrar, que representaría los diferentes cladogramas que nosotros podemos encontrar, ya sea que nos hagan una pregunta o estemos intentando interpretar una determinada cosa. Entonces acá vamos a tener que el cladograma puede ser de manera horizontal, pero sigue siendo lo mismo. Entonces acá hay una raíz, un linaje ancestral, acá hay un evento de especiación, otro evento de especiación, otro evento de especiación, otro evento de especiación. Acá hay un linaje solamente para la especie E, un linaje para la especie D, este linaje para la especie C, linaje para B, linaje para A. De igual manera, acá, si nosotros nos fijamos, este primero y este segundo, pues es el mismo, simplemente lo giramos. Y este sería lo mismo. Son distintas maneras de incorporar esa información a un árbol filogenético. ¿Listo? Y de hecho se trata del mismo árbol, si ustedes se pueden fijar. Entonces puede ser de manera horizontal, de manera vertical o en forma de ramas de un árbol. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a alcanzar a realizar un primer ejercicio. Y el ejercicio va a consistir en esto. Vamos a armar un árbol filogenético. Y en ese árbol filogenético solamente vamos a clasificar a estas especies. Entonces, ¿cómo se llama cada una de esas especies? Entonces ya les digo. ¿Esto a qué se les asemeja? El que les señalé. Como un coral, un molusco. Molusco, un coral, ¿qué más? Entonces, si se fijan, son muy semejantes a las anguilas eléctricas, pero no son anguilas eléctricas. Y acá les dice el nombre, lamprea. Y les voy a mencionar unas características
principales de cada especie. Lamprea son una clase de acnatos, peces sin mandíbulas, conocidos popularmente con el nombre de lampreas. Son semejantes externamente, a las anguilas, aunque no están emparentadas con ellas. Tienen el cuerpo gelatinoso, cilíndrico, sin escamas y muy resbaladizo. Listo, la lamprea. ¿Ese cuál es? ¿Cómo se llama ese? No, no tiene ojos, Julie. ¿Un impala? ¿Cómo? ¿El impala? El impala será. Entonces miremos. Este es el antílope. Muy seguramente se encuentran relacionados. Entonces, son mamíferos ungulados de la familia de los bóvidos. Entonces ya sabemos que es una familia, que es un orden. Los bóvidos, por ahí encontraríamos también las cabras, en la que se incluyen ovejas o toros. Entonces también las ovejas y los toros. Generalmente de gran tamaño, una característica de esta familia es que los machos poseen cuernos, aunque en algunas especies también las hembras tienen cuernos. Entonces, un antílope, y la anterior, ¿cómo se llamaba? ¿Lamprea? Lamprea. Lamprea, muy bien. Este de acá, el símbolo de Estados Unidos. El águila. El águila, pero ¿qué especie? Hay varios tipos de águila. Aquí, águila de cuello blanco, no. Calva. El águila calva, muy bien. Y esto por ahí lo mencionaban. Entonces, el águila calva. Entonces, miremos. Águila calva, también conocida como águila americana. Águila de cabeza blanca, pigargo de cabeza blanca o pigargo americano. Es un ave rapaz de la familia de las Accipitridae que habita en América del Norte, del sur de Canadá a Baja California Sur y Sonora en México. Es un águila grande de color negruzco con cola y cabeza, blancas. El símbolo es el símbolo nacional de los Estados Unidos de América, incluso figura en el escudo nacional de este país. Es la águila calva, el antílope y la lamprea. Este de acá, ¿qué especie será? ¿Un pez loro? No, no es mojarra, no es trucha, no es salmón. ¿El atún? No, el atún tampoco. Entonces el nombre se llama róbalo. Entonces el róbalo es una especie perciforme de la familia de los Moronidae. Habita en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico, desde las costas africanas, Senegal, hasta Noruega. Entonces el róbalo. ¿Y este cuál sería? ¿Cuál sería ese? Que es más pequeño que un cocodrilo. Un caimán. Es un caimán, muy bien. ¿Listo? Entonces, el caimán es el género de cocodrilos de la familia, entonces pertenece al mismo género, ¿listo? De la familia de los aligatóridos, conocidos vulgarmente como caimanes o yacares. Se distribuyen en las regiones subtropicales y tropicales de América, desde la Florida hasta el sur de Sudamérica. Entonces, vamos a tomar esos 5 organismos, esas 5 especies, y vamos a intentar armar un árbol filogenético. Pero para hacer ese árbol filogenético, ¿yo qué debo tener? Debo tener unas características. ¿Y a partir de qué características lo voy a hacer? Lo voy a hacer a partir del plumaje, a partir de la presencia de pulmones, a partir de la presencia de pelaje, a partir de la presencia de mollejas y mandíbulas, por último. Entonces voy a ir colocando los diferentes organismos. Entonces acá colocaríamos la lamprea, acá el antílope, acá la águila calva, por acá vamos a colocar el róbalo y por último vamos a colocar al caimán. Listo. Bien, la lamprea tiene plumaje, plumas, pelaje, mollejas o mandíbula. ¿Cuál creen?
¿O no tiene ninguna? Yo creería que mollejas y mandíbulas. Mollejas. ¿Y saben qué es una molleja? Pulmones. No, porque si es acuática no tendría pulmones. Entonces, molleja son unas estructuras que, por ejemplo, trae la gallina, el pollo, que les permiten triturar los alimentos. Por ejemplo, ese es el órgano que le permite triturar los granos de maíz. ¿Listo? Entonces, no tiene molleja. ¿Listo? Entonces, resulta que la lamprea no tiene ni plumaje, ni pulmones, ni pelaje, ni mollejas, ni mandíbula. ¿Listo? Ya. Pasamos con el antílope. O sea, es como una babosa. Algo parecido. ¿Listo? Bien. El antílope. El antílope, ¿cuál característica tiene? Plumaje, pulmones, pelaje, mollejas, mandíbula. Tiene pelaje, pulmones y mollejas. Sí. Y no tiene mollejas. Pero sí tiene ¿Cómo? mandíbula. ¿Listo? El antílope no tiene mollejas. Listo. Seguimos. El águila calva. El águila calva, ¿qué características tendrá? Pelaje. Plumaje, pulmones, Plumaje, pulmones, molleja pelaje. y mandíbula, ¿será que tiene? Sí, No. sí, claro, las águilas, No porque toda tiene la parte, pico, ¿no? pero corresponde, esperen un momento. Espérenme, les vuelvo a compartir la pantalla. Bien, ahora sí. Listo. Entonces nos habíamos quedado acá en el águila calva. Entonces tiene plumaje, pulmones, molleja y mandíbula. Mandíbula no es como tal que tenga pico y eso, ¿listo? Es que tiene una estructura a nivel bucal, ¿listo? Bien, el róbalo. El róbalo no tiene plumaje. ¿Será que tiene pulmones? No. Pelaje tampoco. ¿El róbalo tendrá mollejas? No. Tampoco Sí. tiene mollejas. No, el róbalo no, pero sí tiene mandíbulas. Listo. Bien. Ahora, el caimán. ¿El caimán tiene plumaje? No, No, solo mandíbula solo mandíbulas, sí. Entonces, acá estaría y mandíbulas y pulmones. resulta que también tiene mollejas y también tiene pulmones. ¿Listo? Así estaría nuestro cuadrito. Bien. Entonces, ¿cómo empiezo a armar el árbol filogenético? Entonces, primero tendría que tener un ancestro común a todas esas especies. Tuvo que haber un ancestro común para el caimán, para el róbalo, para la águila calva, para el antílope y para la lamprea. Bien, ¿cuál es el organismo más diferente a los demás? ¿Cuál es el primer organismo? El La único, lámpara, la lamprea es la más diferente, porque el resto, pues, tienen alguna, más de una característica semejante. Entonces voy a hacer dos líneas. Listo. Y ahí hubo un evento de especiación. Entonces por acá se encontrará la lamprea. Pero tenemos que seguir. Bien. ¿Cuál es la característica que comparte la mayoría de los que quedan? Entonces tachemos la lamprea porque la ya la utilizamos. mandíbula, ¿La qué? mandíbula. La mandíbula. ¿Listo? Entonces el antílope, el águila calva, el róbalo y el caimán tienen mandíbula. Entonces, nosotros podemos decir que por acá, en esta partecita,
se dio el desarrollo de la mandíbula. Mandíbula. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, este es el ancestro común entre la lamprea, el antílope, el caimán y la águila calva. Acá, por causa de una mutación de la selección natural, de algo por el estilo, pues se dio que un organismo, una especie, desarrollara mandíbula, que sería el ancestro de las restantes especies. Entonces vamos a tachar ya la mandíbula. ¿Listo? Bien, ¿cuál sería la siguiente característica? Más común. Pulmones. Entonces los pulmones, bien, entonces acá encontraríamos los pulmones. Entonces por acá. Listo. Y dentro de los que tienen pulmones, ¿quiénes están? El antílope, la águila calva, el antílope, vuelvo acá, el antílope, el águila calva y el caimán. ¿Listo? Entonces vamos a sacar una línea. ¿Y cuál es el único que no tiene esas características? Pues el róbalo. Mire que el róbalo no tiene pulmones. ¿Listo? Entonces, tachemos de una vez acá la lamprea. Entonces, el róbalo no tiene pulmones y por acá se encontraría el róbalo. ¿Listo? Bien. Entonces, más adelantico, nosotros podríamos encontrar que se dio una nueva característica. ¿Y esa nueva característica cuál fue? El desarrollo de pulmones. Listo. Bien, dentro de los que tienen pulmones, entonces ya tachamos pulmones. ¿Cuál sería la siguiente característica? Mollejas. Las mollejas estarían entonces el águila calva y el caimán. Ah, el róbalo ya lo quitó. ¿Listo? Y el águila calva todavía sigue, ¿cierto? Sí, todavía no lo he colocado. Listo. Entonces estarían las mollejas. Entonces por acá yo puedo colocar una linecita y dentro de los que desarrollaron mollejas está el águila calva y el caimán. Entonces sacaría otra ramificación por acá. Entonces, águila calva, caimán. ¿Listo? Y por acá podríamos decir que se generó esa estructura conocida como mollejas. ¿Listo? ¿Y quién me quedó? Ya tengo el águila calva, el caimán El y me falta antílope. el antílope. Entonces, el antílope estaría por acá. Y por acá nosotros podríamos decir que hubo una especie que presentó pelaje. ¿Listo? Ahí ya quedó nuestro árbol filogenético. Entonces, un ancestro común, hay un evento de especiación, se origina la lamprea. Obviamente en esta línea, en este linaje puede haber muchas especies, cientos de especies diferentes. ¿Listo? Pero la actual es la lamprea. ¿Listo? Bien, por acá hubo el desarrollo de mandíbulas. Acá hubo un evento de especiación, se generó el róbalo. Y por acá más adelante se desarrollaron los pulmones. Acá siguió, hubo otro evento de especiación. Por acá se generaron las mollejas, generándose el águila calva y el caimán. Muy seguramente el águila calva y el caimán tienen un ancestro en común, que sería este de por acá. Y más adelantico vendría el antílope. Si lo quieren ver más bonito, por acá tengo cómo quedaría. Hasta que el antílope primero, pero es el mismo cladograma. ¿Sí se fijan cómo es? De la lamprea por acá, mandíbulas, por acá existe el róbalo, por acá se desarrollaron los pulmones. Acá es como si yo hubiera colocado de manera contraria. El antílope lo dejé acá, pero el águila calva y el caimán lo cambié al otro lado, pero es el mismo. ¿Listo? Entonces acá la molleja y el desarrollo de molleja por acá. Ah, acá también me faltó el desarrollo del plumaje y el caimán. Entonces coloquémoslo en el anterior que nosotros hicimos. Entonces, por acá
hubo plumaje. Plumaje. Y así quedó nuestro árbol filogenético. Aquí ya más bonito. ¿Qué tal? Y a partir de este árbol filogenético, pues yo puedo hacer eso que ya les mencionaba, las relaciones en términos fisiológicos, morfológicos, genéticos de la especie. Obviamente, actualmente no se hace simplemente con las características morfológicas, se hace comparando genes. Entonces, las supercomputadoras miran qué genes se parecen a qué otra especie y se va armando ese cladograma. ¿Listo? Eso era un ejercicio para que vieran cómo se desarrolla ese tipo de esquemas. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Sí, tuve que haber estudiado dibujo. Descubrí ese nuevo talento. Listo, niños. Entonces ya les paso la asistencia.